Tema número 2 de la serie Los 10 Mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En México hay una expresión o un dicho muy usado, a veces, bueno, últimamente, culturalmente, que dice, puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti. Haciendo alusión o dando a entender que una persona puede salir de un lugar, pero ese lugar no necesariamente sale de su corazón. ¿Cuántos se identifican con esa frase? Estamos en un país que es ajeno y extranjero para nosotros, o nosotros somos los extranjeros en este país, y recordamos cuántos se acuerdan la comida de dónde son, cuántos se acuerdan de los amigos, de la cultura, de las calles, de lugares que solían visitar, de familias, amigos, personas que solían pasar el tiempo con ustedes o ustedes con ellos. Difícilmente los podemos sacar del corazón, ¿verdad? Ellos están siempre arraigados, porque a veces hay libertades que se dan exteriormente, pero hay esclavitudes que son muy internas del corazón. Y eso era exactamente lo que pasaba el pueblo de Israel, hermanos. Durante años, generaciones enteras, ¿se acuerdan cuántos años hablamos? 400, se dice fácil, ¿no? Pero en realidad no lo es. Ellos vivieron durante esos años en Egipto bajo el sistema de esclavitud que tenían los egipcios. Vaya que era todo un caso el sistema de esclavitud. No solo fueron esclavos físicamente, porque sí los maltrataban, ¿verdad? Los subyugaron al punto en que si morían, ya venía otra generación nueva levantándose para tomar su lugar. Fueron formados en su mente, en sus emociones y espiritualmente por una cultura que no conocía al verdadero Dios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ellos aprendieron a sobrevivir en una tierra hostil, como lo era Egipto, pero dejaron de confiar en su Dios. Casi me hace recordar a toda la comunidad inmigrante de Estados Unidos, todos los que hemos venido de otro lado, que la cultura nos absorbe. Aprendemos a sobrevivir. En nuestros países tal vez vivíamos con muchas precariedades, pero no teníamos que pagar $1,800 de renta al mes. No teníamos que pagar un pago de un automóvil, un seguro de auto. No teníamos que pagar $200 por hacer el mandado. Vivimos en un lugar en el cual aprendimos a sobrevivir. Pero la realidad y la triste realidad es que muchos al llegar a este sistema les sucede igual que al pueblo de Israel. Dejan de confiar en su Dios. Porque cuando veníamos pasando, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de esa escena? Ay, Señor, si me ayudas a pasar y a llegar con bien, te prometo que me voy a ir de rodillas hasta la basílica. Pero resulta que te viniste para acá y la basílica se quedó por allá. Señor, si me ayudas a pasar cuando llegue, te prometo, y muchas promesas. Solamente llegamos a este lugar, a este sistema, a aprender a sobrevivir. Los israelitas aprendieron a depender del sistema, pero dejaron de depender de Dios. Les digo, este parecido con la realidad es una mera coincidencia. En este lugar se aprende a depender y a moverse de acuerdo al sistema en el cual vivimos. Es un sistema muy acelerado, es un sistema muy demandante, es un sistema que te acaba la vida si lo dejas. Entonces, durante ese tiempo en el que ellos estaban atados, porque pues no era una elección la esclavitud, ¿verdad? Tuvieron que pagar con su vida todos los errores del pasado, porque llegaron a una nación cuando José estaba gobernando, donde pues, pensaron, llegamos aquí, nuestro hermano José está bien posicionado aquí en Egipto, tenemos muchas ventajas, y en realidad tuvieron muchas ventajas por ser familiares directos de José. Pero llegó un tiempo donde dice la Biblia que se levantó un rey que no conocía o no simpatizaba con la vida de José. ¿Y qué hizo ese rey, ese faraón? Pues comenzó a ver, tenemos muchos israelitas aquí, mucho que hacer y muchas manos que pueden ayudar. Entonces empezaron a perder el privilegio. De repente aquí sucede lo mismo. Llegamos con esa
con ese deslumbramiento, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan con la primera vez que caminaron por la calle, la Magnificent Mile, allá en Chicago? ¡Wow! Mira un Starbucks de 4 pisos. Mira el McDonald's más grande del mundo. Y te quedabas así de ¡wow! Pensabas que la vida iba a ser simple, que tú ibas a vivir en uno de esos penthouse que estaban a un lado del río Chicago y decías, oh, esto nada que ver con mi pueblo, pero cuando empezaste tu vida laboral y te mostraron la verdadera realidad de Estados Unidos, turnos de 12, 14, 16 horas, sin comer, sin dormir bien, sin un lugar propio a veces, porque de imaginarte que ibas a vivir en un penthouse, pasas a un lugar donde, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que compartir con otros cuantos más. Se rompe, ¿no? Esa ideología que traemos de, todo va a ser color de rosa. A lo mejor para ellos fue lo mismo de pensar, llegamos a un lugar donde estamos bendecidos gracias a Dios y gracias a nuestro hermano José. Pero de repente se rompió y empezaron a depender del sistema y dejaron de depender de Dios. Dios interviene con mano fuerte, con poder y con señales y los saca de la esclavitud. Los libera de Egipto después de 400 años donde ellos estuvieron subyugados. Pero aquí es donde comienza, el verdadero desafío. Porque para Dios el desafío no fue sacarlos de Egipto. Hacer milagros, convertir el río en sangre, las plagas diferentes que hubo, algo tan magnífico que nunca antes se había visto, una demostración del verdadero poder de Dios, pero el verdadero desafío era sacar a Egipto de ellos, porque no tardaron en quejarse. Dios no solo quería un pueblo libre de la esclavitud y del yugo de otro país o de otra cultura que los estuviera asfixiando. Dios quería un pueblo que supiera vivir libre. Ellos no sabían qué significaba ser libres. No solo quería sacarlos de la opresión de Egipto, quería formar en ellos una identidad. Quería mostrarles quién es el Dios del cual se olvidaron por 400 años. No solo quería rescatarlos, quería que lo conocieran. Y ese sigue siendo el anhelo grande del corazón de Dios, que el pueblo lo conozca tal y como Él es. Aquí es donde muchos fallamos o fallan, no sé en cuál categoría te quieras poner, entre los que fallan o entre los que fallamos. El día de hoy, porque hay personas que ya salieron de ciertas cosas. Hemos dejado ciertos hábitos desde que empezamos a caminar con el Señor. Ya no mentimos, ya no tenemos desviaciones, ya no tenemos vicios, ya no tenemos tantas cosas en nuestra vida. Hemos abandonado muchos pecados, amén. Pero hay otras ciertas cosas que permanecen en el corazón de la persona. Hay ciertas cosas que no han salido de nosotros. Salimos del pecado, pero seguimos tomando decisiones con el corazón y no en obediencia. Salimos del pecado, pero el pensamiento, la manera de pensar sigue siendo la misma. Ya no tengo quien me esté pidiendo cuentas como en Egipto, que me traían con un yugo, con un látigo, me traían oprimido. Ahora puedo hacer lo que yo quiera. Esa era una mentalidad torcida. A veces la gente sale de los pecados, pero la manera de pensar que sigue dentro de ellos sigue siendo la misma. De esclavitud. No, es que ya no lo hago, pero lo pienso. Ya no estoy yo metido en esas cosas, pero lo deseo. A veces los exalcohólicos dicen, ya no tomo. Gracias a Dios estoy jurado. Hace 6 meses. Oye, ¿ya no se te antoja? No, si se me antoja, hasta se me hace agua la boca. Bueno, ¿y cómo le haces? Pues nomás con el puro antojo así. Dentro de mí la saboreo. Ya no la tomo, ciertamente. Pero dentro de mí la saboreo. Es el mismo modo de pensar, ya no lo hago explícitamente, pero dentro de mí sigue estando ese pecado. Salieron de una vida sin Dios, pero aún no sabían cómo vivir para Dios.
ni con Dios. Para ellos era un Dios totalmente extraño. Vieron ciertamente los prodigios que él hizo en Egipto, pero todavía se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Te imaginas si el pensamiento y la fe, o el pensamiento de fe, hubiera estado en el corazón de ellos desde el principio? Hubieran dicho, clamemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿por qué no clamaban? Porque se fue perdiendo esa fe. Ahí es donde entra la ley. Porque la ley no fue dada para restringir. ¿Se acuerdan del tema pasado? ¿Para qué fue dada? Para revelar. Dios quería darse a conocer. Así es como soy yo. Así es como soy y como quiero que me conozcan. Tal y como soy. No fue dada solo para decir un no hagas. Hoy en día la ley es no, 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 no. Pero la ley de Dios, los preceptos de Dios no fueron para decir solamente no lo hagas. Fueron dados para mostrar quién es Dios. Para mostrar cómo es Dios. A veces el ser humano, otra vez, volvemos al punto de hace un rato, lo que dijimos de los israelitas, se crean un Dios de acuerdo a su propia imaginación. Yo creo que Dios es así. Yo no creo que Dios sea de esa manera. Bueno, hagamos un ejercicio didáctico entre nosotros. Queremos conocer a Dios, vayamos a donde Él se reveló. Para que ni ustedes ni yo estemos peleándonos de quién tiene la razón. Porque al final de cuentas Dios siempre va a tener la razón. Él siempre va a hablar de sí mismo tal y como Él es. Él no va a decir, ¿sabes qué? Mira, ahorita que quiero algo de ti, te voy a enseñar una parte de cómo soy. Y cuando ya lo obtenga, entonces ya te muestro la otra parte. El otro lado de la tortilla, Él no es así. Él se revela tal y como es, sin ambigüedades. Para que la decisión de seguirlo de cada uno sea siempre en verdad. A mí Dios no me engañó cuando me dijo, sígueme. ¿Te acuerdas de aquellos a los que les dijo, sígueme? Uno dijo, déjame que voy a hacer algo primero. Otro dijo, déjame que esto, déjame. Mira, las zorras tienen cuevas, guaridas, ¿dónde meterse a reposar en la noche? Yo, dijo el Hijo del Hombre, eso también para toda la iglesia y para los que vayan a escuchar este video. El Señor Jesús dijo, yo no tengo nada. Nada de que, no, mira, Jesús era rico. Ahí lo está diciendo Él explícitamente. Yo no tengo ni siquiera dónde reposar mi cabeza. No los engañó, ¿verdad? Siempre el Señor da esa claridad cuando se revela. Entonces, Él quiere demostrar y mostrar cómo se vive en relación con Él. Cómo debemos nosotros de acercarnos a Él. Y cuando Dios entrega los mandamientos a Moisés, no está simplemente estableciendo reglas y prohibiciones. Está estableciendo una relación. Está estableciendo cómo debemos acercarnos a Él. Y observa el orden, porque esto te va a traer una revelación que te va a hacer wow, un momento wow, dicen por ahí. Los primeros 4, o a lo mejor ya lo sabes, son verticales de Dios y los hombres. Una relación entre tú y Dios. Los primeros 4. Esos tienen que ver con su persona, con su identidad y con el lugar que debe tener Dios en el corazón del pueblo. Antes de decirle a los hijos o a sus hijos cómo tratar a otros, Dios les enseña cómo debemos tratarlo a Él y cómo debemos de referirnos a Él y cómo debemos relacionarnos con Él. A veces las personas dicen, yo ya conozco a Dios y mi manera de mostrar cómo conozco a Dios es mostrar amabilidad con los otros, ser buena onda, ser una buena persona, pero en relación con Dios, nada. No leo su palabra, no me interesa conocer su voluntad, no me interesa nada de su propósito en mí, pero soy bien buena onda con los demás porque voy a la iglesia. Eso es un orden invertido. Primero tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, quién es Él, conocer su propósito, conocer su voluntad. ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Qué es lo que has puesto en mí? Para que eso que has puesto en mí entonces lo pueda usar en conformidad con mis hermanos, ayudarles, relacionarme con ellos,
servirles. No se puede hacer al revés. Porque entonces, bueno, no me quiero adelantar, pero sería una incongruencia tomar mi vida relacional con los demás como una evidencia única de mi relación con Dios. No. Primero es con Dios. Porque si no sabes relacionarte con Dios correctamente, nunca sabrás relacionarte correctamente con los demás. Porque los demás ofenden, ¿sí o no? Los demás hablan mal de ti. Los demás te van a meter en una de aprietos. Y cuando ellos son buena onda, pues es bien buena onda ser buena onda con los que son buena onda. ¿Te dice bolas con ese trabalenguas? Pero ¿qué tal el ser buena onda con los mala onda? ¿Qué tal el ser bueno y tratar con amor a aquellos que te ofenden? ¿Cómo aplicarías si tu relación con Dios está mal desde el principio? ¿Cómo aplicarías el si alguien te da en una mejilla, vuélvele también la otra? ¿Cómo? ¿Cómo lo aplicarías? Porque es bien buena onda ser buena onda con los buena onda. Si tú me tratas bien, llevamos la fiesta en paz, pero en el momento en el que tú te metes en mi círculo personal, me ofendes, hablas mal de mí o de mi familia, entonces algo dentro de ti que se llama naturaleza pecaminosa empieza a hervir. Gracias. Empieza a hervir como si fuera una olla de caldo en un tiempo de verano. Y dice, ¿por qué está hablando mal de mí, de mi familia? ¿Por qué? Ahí es donde se deja de pensar que es buena onda ser buena onda con los buena onda. Porque ya no hay buena ondismo ahí. Ya hay ofensas. Luego vienen los otros 6 mandamientos. Después de que ya aprendamos a relacionarnos con Dios, vienen los horizontales, cómo vivir con otros, cómo tratar al prójimo, cómo reflejar a Dios en la vida diaria. ¿Cómo podríamos reflejar algo que no sabemos qué es? ¿Alguien conoce el amor en su máxima expresión? Es Jesús. ¿Cómo vivir para Jesús? ¿O cómo vivir como Jesús? Si no conozco su voluntad, si no conozco su palabra, si no conozco su propósito, si no me interesa conocer nada de Él, ¿cómo lo reflejaría? Estas 2 partes nos revelan un principio importante. La relación con Dios define todas tus demás relaciones. Si tu relación con Dios está mal, todo lo demás va a estar mal, torcido, ambiguo. Va a tener lagunas ahí en las cuales, si me tratas bien, te trato bien, pero en el momento en el que tú me trates mal, yo te trato mal. Aquí entramos entonces en el primer mandamiento. No como una simple regla, sino como el fundamento de toda la vida espiritual. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que vamos a descubrir hoy es que este mandamiento no solo confronta a los ídolos antiguos del pueblo de Israel, que aprendieron en Egipto, porque ellos vieron el dios sapo, el dios de la muerte, el dios toro, el dios río, el dios hasta la mosca. Tenían un dios ahí medio raros. Y los aprendieron y ellos vieron cómo los egipcios les daban culto. Aquí no solamente está confrontando esos ídolos, sino está confrontando el corazón del ser humano en cualquier generación. Nosotros venimos a un lugar, a un país donde tal vez no es Egipto, pero también tenían su cultura. También tienen su manera de adoración. Y a veces el cristiano, por no decir el israelita espiritual, para que no se sientan mal, llega a un país donde empieza a ver, bueno, aquí la gente va a la iglesia, pero no dejan de tomar. Está bueno eso, ¿no? Aquí la gente va a la iglesia y tienen 3 catedrales, 3 capillitas y una catedral. Aquí la gente va a la iglesia y hacen unas tranzas, que está bueno eso, ¿no? Aquí la gente va a la iglesia y adora a Dios y levanta sus manos y hacen y deshacen. Eso está bueno, ¿no? Yo no había conocido o no sabía que con Dios podíamos tratar de esa manera. Se empieza a crear en el corazón esa idolatría.
Ese no es el Dios revelado. Ese no es el Dios que está en la Escritura, pero es el Dios de la cultura occidental. El Dios que la cultura occidental se ha hecho para sí mismos. Al final del día aquí no se trata de si tener imágenes o no. Porque a veces reducimos la idolatría únicamente a las estatuas, a las imágenes o a los ídolos. Es parte, pero no es solamente eso. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de qué es lo que ocupa el trono de tu corazón. Ahí es donde recae la idolatría. Entonces, punto número 1, no tendrás dioses ajenos. La palabra no tendrás, muchos la interpretan como una simple prohibición, pero es algo más profundo. A veces las personas dicen, no hagas esto, evita aquello, pero en el idioma original significa la expresión lo yiyeh leha. ¿Traducción? Lo yiyeh leha. Lo significa no, una negación absoluta. Yiyeh será, existirá o llegará a ser. Y la palabra leha o el vocablo para ti. Entonces no es un solo no tengas, es más bien no permitas que exista en ti. Vamos a seccionar esa expresión, ese primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, en 3 secciones. ¿Qué les parece? 3 puntos. Entonces el primero es, no tendrás, no permitirás que exista en ti. No dejarás lugar a. O tercero, no dejarás que eso que permites en tu corazón, llegue a formar parte de ti. Dios no está regulando solo acciones externas, está confrontando las decisiones internas. Antes de que exista un ídolo en la mano, primero existe una decisión en el corazón. El pueblo había vivido en Egipto, ya dijimos, por generaciones, y en ese tiempo observaron de todo, vieron de todo, absorbieron de todo, cultos, dioses diferentes, formas de buscar ayuda, porque los egipcios tenían diferentes dioses para cada necesidad. Ellos no solo vieron a los egipcios inclinarse ante los ídolos, los vieron inclinar su corazón hacia ellos. A veces el pueblo también es así. Incluso en algunas religiones, yo tengo mi santo de mi preferencia. Yo tengo el pastor favorito. Este es el que cada vez que escucho una predicación de él, me eleva. ¿O sí? ¿A dónde? ¿Eres globo aerostático o qué? Para que te eleve. Empieza a ver, no. La palabra de Dios es palabra de Dios. Cuando alguien la predica bien, te edifica. No importa si es un teólogo remasterizado, no importa si es un pequeño predicador en una región agrícola de algún país, no importa. Si la predica tal como es, te bendice. Pero a veces el corazón dice, no, es que yo escucho a pura gente preparada. Empieza a tener inclinaciones dentro del corazón. Y está diciendo el Señor, no permitas que nada de eso llegue a formar parte de ti de esa manera. No permitas que exista en ti. Y esos 3 puntos suspensivos de, bueno, ¿qué es lo que va? Bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que no quiere el Señor que permitamos, pero esta expresión significa esto. No permitas. ¿Por qué? Porque la esclavitud produce algo que es peligroso. Ellos estuvieron viendo a los egipcios, pero a la vez estaban siendo esclavos. La esclavitud produce en la gente desesperación, incertidumbre y sensación de abandono. ¿Sí o no? ¿Alguna vez alguien de ustedes, si los aquí enfrente, los de en medio, los de hasta allá atrás, se ha sentido vacío? ¿Alguno de ustedes ha tomado? ¿Se ha emborrachado? ¿Cuál es la sensación más común que siente un borracho? Nadie me entiende. Estoy solo.
Me siento abandonado. Me siento decepcionado. La esclavitud del pecado es similar a la esclavitud física. No tienes voluntad. Alguien que toma no dice, oh, pues este día se hizo para tomar. Nada más de repente salió, se le antojó una. ¿Y cómo negar ese antojo? No puede, es esclavo. Va, se la compra. Una no es ninguna, y como dos no son una, ninguna es ninguna. ¿O cómo va el dicho? Termina un 24 de cervezas. ¿Cómo es que cayó de una a 24? No hay voluntad. Produce desesperación, incertidumbre y sensación de abandono, la esclavitud. Cuando una persona siente que Dios no responde, comienza a buscar alternativas. Ahora imagínate, tú siendo un israelita en el pueblo, esclavos en Egipto, totalmente subyugados de voluntad y de cuerpo, pues no tenían derechos en ninguna manera. Diciendo, si Dios dicen que Dios es todopoderoso, pero yo no me siento como que estoy en la mano del Dios todopoderoso. Pero mira a los egipcios. A lo mejor si yo, y bueno, la escritura no menciona ese tipo de cosas, pero dentro de todos los reinos que esclavizaban a las personas, había cierto séquito de que les llamaban traidores, que se iban al otro bando, porque decían, bueno, yo estaba aquí trabajando como esclavo, estaba aquí en la cantera haciendo adobes, haciendo esto, me iba de la patada, entonces deserté, me fui al otro bando y dije, no, yo soy leal al faraón, al Dios vivo, al Dios rey. Aquí miren, yo le sirvo. Y se postraban delante del rey. Entonces el rey decía, ah, pues bien, tú puedes trabajar aquí. Ya dentro del palacio, dentro de los dominios del rey, ibas a vivir mejor. ¿Te acuerdas de los publicanos? ¿Por qué decían los fariseos que los publicanos eran como lo peor de lo peor? Porque se habían volteado para trabajar para el gobierno romano. Entonces los publicanos no vivían como los demás, ¿verdad que no? Al contrario, sacaban provecho de todo lo demás. El gobierno de Roma le decía, cóbrame $7 por cada pescador que pesque 10 pescados, $7. Entonces llegaba el publicano y decía, mira, dice el gobierno romano que van a ser $25. ¿Cómo? Son 25. Tenían que pagarlo. Ese era el provecho que sacaban ellos. Entonces, esto sucedía también en la esclavitud de Egipto. Algunos decían, oye, pues yo quiero vivir como ellos, empezar a confiar en sus dioses, empezar a subyugarme, ya no solamente físicamente, sino también en mi fe. Voy a renunciar y a renegar del Dios de Israel y voy a vivir para los dioses egipcios. Eso pasaba porque había desesperación, incertidumbre y sensación de abandono. Empezaron a buscar alternativas. Aquí está la raíz de un problema que no fue la ignorancia, fue una decisión personal. A ellos nadie los obligó a renunciar a Dios. Decidieron hacerlo. A veces nos podemos a pensar, bueno, hay personas que ¿por qué abandonan la fe? ¿Quién les puso un cuchillo para dejar la fe? Nadie. Simplemente empezaron a abandonar, a dejar de confiar en Dios. Ellos no dejaron de creer en Dios de un día para otro. Fue que dejaron de confiar en Él un día a la vez. A lo mejor mañana va a ser un día mejor. Y no fue un día mejor. A lo mejor mañana. No. Pasado 40 años, 50, 400 años. Y el que decía, mañana va a ser un día mejor, ya estaba del otro lado. Adorando a las ranas, adorando a las moscas, adorando a los toros. ¿Qué pasó? Tal vez ellos decían, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Por qué no nos libra de esta esclavitud? ¿Te imaginas tú siendo un padre, viendo a tus hijos crecer en esclavitud? De niños, esclavos. Jóvenes, esclavos.
Adultos, esclavos, casándose en esclavitud, teniendo más hijos en esclavitud. ¿Qué pensaría el corazón? Es fácil decir, no, yo me mantengo firme. Es muy diferente estar ya en eso. Por eso es mejor. No va a decir nada, simplemente, mejor líbrame, Señor, de vivir una situación así. A lo mejor ellos se preguntaban, ¿por qué seguimos sufriendo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué seguimos en esta situación? Y poco a poco comenzaron a abrir espacio a otros dioses. El abandono de Dios no siempre es una rebelión abierta, no siempre es alguien que llega y dice, te maldigo Dios. A veces esperamos que la rebelión contra Dios sea así, una rebelión abierta, ya no quiero saber de ti. No, simplemente a veces es el resultado de una decepción que no fue llevada a los pies del Señor. Yo esperaba, Señor. ¿Te acuerdas de Marta? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Buen punto de Marta, lo trajo donde tenía que traerlo. Porque si se lo hubiera quedado, eso la hubiera empezado dentro de su corazón a renegar. Oye, Marta, viene Jesús. No me importa. Él pudo haber estado aquí, no. A veces la gente es así. Vamos a la iglesia. No, no, gracias. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Ahora Dios quiere mi presencia en la iglesia? No. Así es el corazón del ser humano. Pero entendamos esto, cuando Dios dice no tendrás dioses, no está ignorando tu historia. La está confrontando, como Marta. ¿No te he dicho? Ay, Señor, si hubieras estado aquí, sí hubiera, pero no estuve. ¿Pero no te he dicho? ¿No sabes, no se te quedó grabado, Marta o Martas? Que si creyeres, verás la gloria de Dios. Uf, qué confrontación, ¿no? Es como si Dios dijera, sé lo que viste, sé lo que has vivido. Que a veces la gente no se saca. Es que yo vi al pastor haciendo tal. Sí, lo viste. Es que cuando el pastor y la iglesia y el fulano, el líder, sí, él sabe lo que viviste. También él te podría decir, sé lo que sentiste cuando pensaste que yo no estaba. Yo sé. Pero ahora te está diciendo, pero no vuelvas a tomar esas decisiones. Porque cuando alguien te ofendió, me voy de la iglesia. Ya no quiero saber. ¿Por qué? Porque aquí solamente puro hipócrita. Se van de la iglesia y lamentablemente fuera de la cobertura de Dios, no es que la iglesia sea de este edificio, sea la cobertura de Dios, pero en la familia, la iglesia, acuérdate que no es el edificio. Son las piedras vivas, cada uno de nosotros. Las ovejas en un rebaño, cuando una se aparta, queda expuesta al peligro, porque el sentido gregario que tienen las ovejas es de andar en manada, andar apretaditas, andar siempre juntitas, porque si a una oveja le pasa algo, las otras están ahí, aquí te apoyamos, don't worry, aquí tenemos tu merecido. Pero cuando una oveja decide salirse, sale de ese instinto gregario y las otras pues no pueden seguirla. El instinto gregario natural de las ovejas es estar en una manada, en un rebaño. Y si una se va, ellos no pueden decir, yo me voy contigo. Entonces, cuando una oveja, una persona decide salir por un error, por una cosa que vivió, por algo que oyó, por algo que alguien le hizo, Dios no está diciendo, yo no vi nada de eso. Mira, no oigo, soy de palo. No. Está diciendo, yo vi todo eso, pero también vi que la decisión que tomaste es la que te trajo a donde estás. No lo vuelvas a hacer. No lo hagas. No tendrás, no permitas en el corazón que eso pase dentro de ti. La idolatría comienza cuando decidimos confiar en otra cosa en lugar de Dios. Es que el hermano me traicionó. El hermano puede fallar 20,000 veces, pero Dios nunca te va a fallar.
No dejes de confiar en Dios. Es que la iglesia me hicieron, pues sí, la iglesia, o sea, la reunión, ¿cómo se dice? La organización, los creyentes que estamos aquí, te podemos fallar 20,000 veces, pero Dios no te va a fallar. No dejes de confiar en Él. Entonces la idolatría no comienza con una estatua, pero mira, se me salió el instinto chavino, la estuata. No comienza con una estatua, comienza con una decisión. Hoy no estamos en Egipto, ¿verdad que no? Pero enfrentamos los mismos procesos internos. Como vimos la semana pasada, la cultura, el sistema de este país nos absorbe. De tal manera que comenzamos a permitir que en nuestro corazón haya ciertas cosas que sin darnos cuenta nos van alejando de Dios. Como el materialismo, como la autosuficiencia. Cuando tu salario es suficiente, te olvidas de quién es el que te provee. Hoy gané $2,200, gracias a Dios decimos, ¿no? Porque metí 89 horas. ¡Wow! 89 horas. ¿En cuántas semanas? En una. Órale. ¿Ya vives en la fábrica o vives ahí en donde trabajas o qué? ¿Y tu familia? ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijos? No, gloria a Dios. 2,500 en una semana. ¿A poco no te caen bien? 89 horas de trabajo. Cuando tu salario es suficiente, olvidas que Dios provee. Cuando tengo lo que siempre quise, mira, con esos 2,500 me compré lo que siempre añoré en mi corazón. Mi casa en Vernon Hills, mi casa en Barrington Hills, en todos esos lugares exclusivos. Y cuando hago eso, olvido que Dios da y Dios quita. No. Yo la tengo bien asegurada, le compré una con State Farm. Aquí, tornados y lo que sea, no, aquí estoy cubierto. Dios da y Dios quita. Sea el nombre del Señor bendito. Cuando el materialismo llena tu corazón, no olvidas que su gracia es suficiente. ¿Haya o no haya? No, es que yo tengo que tener la bolsa más exclusiva, el saco más bonito, yo tengo que tener... Si no tengo, su gracia me sostiene. Siempre que el corazón decide colocar algo más grande que Dios, allí estamos teniendo otro Dios. Siempre que el corazón coloca algo más en el lugar de Dios. Cuando Dios nos cierra puertas que nosotros quisiéramos ver abiertas, comenzamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Es que yo quisiera, sí, pues también yo quisiera, pero si Dios no quiere, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios no responde como esperamos, decidimos confiar en nuestras propias fuerzas. Y eso se lo digo de primera mano. A veces tenemos necesidades y en vez de esperar en Dios, empezamos a actuar con nuestras propias fuerzas, con nuestras conexiones, con nuestras emociones. Y eso es el peor de los peores errores que puedes hacer. Las consecuencias no te las platico, después hablamos. Cuando hacemos eso sin darnos cuenta, comenzamos a tener otros dioses. Vamos a ser honestos, ¿cuántas decisiones hemos tomado? No porque Dios nos guió, sino porque sentimos que Dios no estaba o no estaba con nosotros o no estaba respondiendo como nosotros queríamos. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, y que me cancele la deuda y que no sea cancelado? Y empezamos a decir, bueno, ya oré, ya cumplí la cuota, no respondió Dios, entonces ahora me toca a mí hacer algo. ¿Qué voy a hacer yo? Y terminamos metiendo la pata peor. ¿Cuántas veces dijimos, Dios no está respondiendo, así que voy a resolverlo a mi manera? Es hora de que entre yo en acción, porque ya pedí, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo ya fui, ya oré, pero Dios no me respondió, entonces ya voy a hacer yo algo. No permitas que esas cosas te alejen de Dios. Y en ese momento, cuando hacemos nosotros eso, establecemos otro Dios. En Jueces 2:10 dice la palabra de Dios, que en el tiempo de los jueces se levantó después de la generación
que estaba en ese tiempo, murieron todos. Después se levantó otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dice, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Mira qué coincidencia o qué conexión de entre la ignorancia y la desobediencia, porque la desobediencia no viene nada más porque sí. Se levantó una generación que no conoció a Jehová. Y como no le conocían, y como no se ocuparon en conocerle, vino como consecuencia la desobediencia. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Mira nada más. La desobediencia y rebeldía lleva a la idolatría. Hasta rima, ¿verdad? Desobediencia y rebeldía te lleva a la idolatría. No conocían a Jehová, lo dejaron y se fueron tras otros dioses. Ese fue el resultado de olvidarse de Dios. Fue el resultado de no conocerle. Yo estoy seguro que así como me pasó a mí, te pasa a ti justo en este momento. ¿Estás haciendo memoria de tantas cosas que hiciste cuando no conocías a Dios? Dijiste, y ahorita que estoy hablando de estas cosas, Dios está trayendo varias cosas a tu mente, ¿sí o no? Entonces Dios no está solo diciendo no adores otros dioses, está diciendo no vuelvas a tomar la decisión de dejar de confiar en mí. Qué tajante, ¿no? Qué desafiante. Al final todo se resume en esto. ¿En quién decides confiar cuando Dios parece que guarda silencio? ¿Yo sigo confiando en Dios o busco alternativas? Si entendemos esto, entonces el problema del pueblo de Israel y el pueblo cristiano el día de hoy no es solo Egipto y la esclavitud. El problema es el corazón, donde lo tenían puesto. Y eso nos lleva al punto número 2. No tendrás, no permitas, no dejes que esto sea parte de ti, la desconfianza y la falta de fe en Dios. No permitas dioses ajenos. Y eso nos habla de lo que no te pertenece, ni tú le perteneces. No tendrás dioses ajenos. La palabra ajenos en el idioma original significa ajerim y significa otros, diferentes, extraños, ajenos, que no te pertenecen. Aquí está la clave de este pasaje, porque no solo significa otros en cantidad. Bueno, yo tengo el Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios del ojo morado, el Dios de todo. Diferentes. Aquí no está hablando de cantidad, sino que está hablando otros que no tienen relación contigo. Otros que no te corresponden. El pueblo de Israel era un pueblo apartado, ¿cierto? Por el pacto que Dios hizo con Abraham. Dijo, yo te tomo y a toda tu descendencia. ¿Y quiénes eran la descendencia? Pues ellos, los que estaban en Egipto. Ustedes son míos. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿a quién deberíamos o debemos de buscar como prioridad? A Dios. ¿Y qué es lo que hace el pueblo a veces? Busca otras cosas que no corresponden. Al pueblo cristiano le corresponde la oración, la confianza, la paciencia, la benevolencia, la bondad, frutos del Espíritu, ¿cierto? ¿Pero qué hace el pueblo? No tengo paciencia para esperar, Señor. Necesito, como dijo el comercial de la televisión norteamericana del año 2000, It's my money and I need it now. Yo necesito ahora. Y ahí es donde en ese tiempo, en los años 80 y 90, comenzó a surgir esa teología del arrebátalo, confiésalo y recíbelo. Porque ¿cuándo es que se necesita ¿cómo se llama esto?
que te supla. ¿Cuándo es cuando necesitas que Dios te supla? Cuando tienes necesidad. ¿Y cuándo tienes necesidad? Pues cuando necesito, es intrínseco ahí. Entonces, si yo necesito algo, necesito que Dios lo provea ahora. Eso no corresponde al Dios de Israel. Los israelitas necesitaban libertad. Cuando oraron y clamaron, dijeron, en el nombre de Jehová declaramos libertad y establecemos un vallado de ángeles. ¿Verdad que no? Ellos conocían de Jacob, que luchó con Dios en Peniel. A lo mejor lo olvidaron, pero sí debían de haber conocido. Y no dijeron, así como Jacob, que una escalera venía desde el cielo y bajaban ángeles. Así declaramos en esta hora. Cielos abiertos, soldados egipcios muertos de la nada. ¿Verdad que no? ¿De dónde salió esa ideología? Eso no tiene relación con el Dios de Israel. Dioses ajenos. ¿De dónde salió? Otros, también significa esa palabra, otros que no tienen derecho sobre ti. Y aquí nos habla de identidad y pertenencia, porque antes de dar este mandamiento, Dios ya se había revelado a ellos, no como un Dios cualquiera, sino como el Dios de pacto. Antes de todo esto. En Éxodo 3:6 dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y esto no es solo una presentación de mucho gusto, soy yo el Dios. No es eso. Está dándoles identidad. Acuérdense, no me olviden. Yo ya había establecido pacto con tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Es como si Dios dijera, yo soy tu Dios. Pero yo lo necesito ahora, Señor. Confía. ¿No te he dicho que si creyeres? Pues sí estoy creyendo, Señor, pero ahorita lo necesito. Lo que viene más adelante para ti es mejor. No creo. Bueno, entonces acabas de decir que crees, pero ahorita dices que no crees. ¿Qué pasó? Es como si Dios te dijera, tú me perteneces. Yo hago contigo como yo quiero. ¡Auch! De eso se trata la identidad. Tú eres de Dios y Él es nuestro Dios. Y como Él es Dios y está sobre todo, Él hace como Él quiere. Y permite en tu vida las cosas que Él quiere para formarte. ¿Sí o no? Yo soy el que te cuida, te sostiene y te define. Confía en mí. Ahí es donde renuncias a todo lo de yo establezco, yo... Fuera. Como dijo el del meme. Yo quiero confiar en ti, Señor. A pesar de las situaciones. Voy a esperar en ti. Pero me va a doler. Te va a decir Dios, no te lo voy a negar si te va a doler. Porque acuérdate, Él no nos engaña, Él no se anda con ambigüedades. Sí te va a doler, pero el resultado va a ser algo hermoso. Un poema. Si Dios es tu Dios, entonces todo lo demás es ajeno. No importa qué tan atractivo parezca esas enseñanzas de yo establezco, yo declaro, yo trueno y los ángeles cuando se me pierden las joyas, dijo aquella, yo los mando y ellos buscan porque están a mi servicio. Órale. Suena muy atractivo, ¿no? Que atrae a la gente y por eso ese tipo de lugares están a reventar, porque ¿quién no le quiere tronar los dedos a los ángeles y decirle, búscame mis llaves, órale, ya se me perdió mi calcetín, a ver, búscamelo en el nombre? Todo eso es ajeno, no tiene nada que ver con Dios. No importa qué tan funcional parezca, es que tal vez eso no está en la Biblia, pero funciona. ¿Será que funciona? Bueno, dijo el Señor, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades prevalecerán contra ella.
A veces la gente piensa que el edificar la iglesia, o a lo que se refería el Señor ahí, es de, yo me voy a encargar de que esto esté a reventar. No te preocupes, mira, tú déjamelo a mí. Y cuando la cosa no está a reventar, pensamos que Dios no está edificando su iglesia. Entonces tengo que buscar maneras en las que esto esté a reventar. ¿Sí me entienden la palabra reventar, no? Desde el griego que esté rebosando de personas. A veces los lugares no están a reventar de gente. A veces sí, a veces no. Pero eso ¿será que significa eso que Dios está estableciendo o edificando su iglesia? Aunque hayamos dos, Él está edificando su iglesia. ¿Cómo? En tu vida. Tú eres la iglesia. Pero es que así me parece que no está funcionando. Hoy hay muchos métodos de crecimiento en el cual te dicen, mira, para atraer a la gente hay que hablarle con autoridad. Número 1, tienes que hablar como si, como sacando el foie. Que vean que tienes presencia, que vean que hay poder, que vean, ok. Yo me acuerdo que Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que no vieron. ¿Y qué dijo? Pero hoy la gente quiere ver. Que vean que, bueno, eso parece que funciona. Pero no es, si no viene de Dios, es ajeno a Dios. Punto. En el Antiguo Testamento, tener un Dios significaba identidad, protección, provisión y dirección. Entonces, cuando Israel buscaba a otros dioses, no solo estaba adorando algo diferente. ¿Qué estaba haciendo? Estaban buscando otro lugar, o en otro lugar, lo que ya tenían en Dios. Identidad, protección, provisión y dirección. A pesar de que estaban esclavos en Egipto, eran una nación tan numerosa. Eso ellos no lo vieron. ¿Cómo iban? Bueno, si nada más eran 50 israelitas, ¿cómo iban a salir de Egipto? Iban a ir a conquistar las tierras que eran de ellos. No iban a poder. Ay, pero es que estamos aquí, Señor. Así como a veces le hago, ¿no? La carita. Es que, Señor, tú no sabes que... Lo que está por venir es mejor en Dios. Tu vida en Dios, tu caminar con Dios, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, lo que Dios te llamó a hacer en Dios, siempre es mejor. No busquen en otro lugar lo que Dios ya tiene para ustedes. Aquí es donde se vuelve o se pone fuerte. Buscar a otros dioses no era solo traición, era rechazar la suficiencia de Dios. Dios es suficiente, único. Todo lo que buscas fuera de Dios revela lo que no has entendido de Él, que Él es suficiente. Decía mi mamá hace muchos años, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Si presumes de autosuficiencia, careces del Dios de gracia, porque tú eres suficiente. Y para nosotros su gracia es suficiente. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, pero el de hoy dice, no, yo puedo solo. Bueno, pues síguele tú solo. En Egipto cada necesidad tenía un Dios, la fertilidad, la lluvia, la cosecha, la protección, etcétera, etcétera. Si necesitabas algo, ibas al Dios correspondiente. Hoy en día pintan a Dios como, yo necesito dinero y yo declaro lluvia de bendición. No, estamos haciendo lo mismo que en Egipto, volviéndonos a ser dioses para cada necesidad. Y necesito un Dios de sanidad. Ahí dice tu palabra que tú has llevado en tu cuerpo nuestras enfermedades. Entonces yo declaro sanidad. ¿Será? Estamos haciendo lo mismo. Dios saca a Israel de ese sistema y le dice, no necesitas múltiples fuentes. Yo soy suficiente. No tendrás dioses ajenos. Un Dios ajeno es cualquier fuente a la que acudes para obtener lo que Dios ya prometió ser para ti. Dice que en Él somos suficientes, ¿no? En Colosenses dice la Biblia, porque nosotros estamos completos en Él, completos, completos. No te falta ni nada, ni un ápice así de nada.
pues yo me veo en muchas carencias, ¿no? Pero en Él ya estamos completos. Efesios capítulo 1 dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Donde yo me veo igual aquí, como dijo el meme, ¿no? Yo te veo igual de burro. Yo no te veo sentado en lugares celestiales, pero así me ve Dios. El que no está sujeto a nada de tiempo ni espacio. Él ya me ve sentado en lugares celestiales. Wow. Ahora, con esto no quiero preguntarte, ¿crees en Dios? Sino quiero desafiarte a preguntarte, ¿dónde estás buscando lo que solamente Dios puede darte? ¿En Dios o en otro lado? En Jeremías 2:13, ya voy a cerrar, no se me preocupen. Jeremías 2:13 dice el profeta Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso es exactamente el ejemplo más puntual de lo que es tener dioses ajenos. Dejar la fuente y buscar sustitutos. No necesitas nada fuera de Dios. Lo que necesitas es entender que en Dios ya lo tienes todo. Entonces el problema no es solo que decides hacer cuando buscas fuera de Dios, sino que en qué lugar está Dios en tu vida. Porque si tu corazón te impulsa a buscar fuera de Dios otras cosas, quiere decir que Dios no está en el centro de tu vida. Y esa es una realidad triste, desafiante, confrontativa, pero no deja de ser cierto. Si buscamos fuera de Dios lo que necesitamos, eso solamente está revelando que Dios no está en el centro de nuestra vida. Ahora, no estamos diciendo, porque Dios no está en el centro, entonces estás mal, ya quedas descalificado, ya no vale la pena que sigas adelante. No, pero busca ponerlo en el centro. El mandamiento no termina ahí. Después de dioses ajenos, termina diciendo, delante de mí. Y es el punto número 3. Delante de mí es una vida vivida en su presencia. Entonces ya vimos, no tendrás dioses ajenos. Ahora vamos a ver qué significa delante de mí. La palabra en hebreo es al-panay. Al significa sobre, delante o en presencia de. Y panay, mi rostro, mi cara o mi presencia. Entonces literalmente está diciendo, no permitas que en tu corazón haya otros que no son yo, que no te suplen lo que yo te doy, que no te dan la identidad, no te dan la seguridad, no te dan la suficiencia, y no los pongas frente a mi cara, en mi presencia directa. Esto cambia muchas cosas porque Dios no está diciendo solamente no tengas otros dioses en general, está diciendo no pongas nada frente a mí como si yo no estuviera. Cuando uno dice, y yo declaro en el nombre de Jesús, usamos el nombre de Dios en vano, diciendo algo que Él nunca dijo, y se lo restregamos en la cara, diciéndole, tú dijiste, cuando Él no dijo. Está diciendo, no te atrevas, no pongas esas cosas en tu corazón para traérmelas delante de mí, como si yo no estuviera. También significa, no vivas ignorando que estoy presente. ¿Te imaginas a Dios? La gente que está ahí, y yo establezco, y ángeles, y cae esto, y Dios así como... ¿Y este? A la señora que dice que los ángeles la obedecen así, y yo digo que los ángeles, y el Señor así como... Imagínate Dios el Padre en su trono diciéndole a Jesús, ¿cómo ves? Que los manda a los ángeles. A ver, Miguel, ¿vas a ir? Y Miguel diciendo, no, pues que vaya Gabriel. ¿De dónde se sacan eso? No establezcas otros dioses delante de mis propios ojos. Eso está diciendo. La vida no se vive lejos de Dios, se vive constantemente delante de Él. Y eso debemos grabarlo
O pedirle a Dios que nos ayude a grabarlo en nuestro corazón, porque constantemente el corazón, como que le hace como aquel profeta que tronó los dedos y se desapareció la mitad del mundo. Que a veces el corazón se hace desmoronadito, así como... No, no, no te olvides, corazón mío, que estamos delante de la presencia de Dios. ¡Auch! Y lo vuelves a la realidad. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá no estás, que andas por todo el mundo cabalgando. No, ahí estás. Me voy a esconder abajo de las piedras, Señor. No hay dónde esconderse, allí está Él. Entonces el problema no es ocultar algo de Dios, es vivir como si pudiéramos ocultárselo. Y es el problema del corazón. Esto toca algo muy sensible en la vida de cada persona. La vida personal, la vida secreta y las decisiones que nadie ve. Que dentro de cada uno hay pensamientos que yo no veo ni escucho, pero Dios sí. Hay decisiones que ya tomaste y aunque a veces oramos, Señor, te pido, pero hazle como que no me oye, Señor, porque yo ya tengo la decisión que... Nada más quiero cumplir la cuota de que al rato la gente o el pastor no me vaya a decir, ¿y ya oraste? Y decirle, no, pues no oré. Quiero llegar y decirle, no, sí, ya oré. Pero muy por allá, mi corazón haciéndose moronitas por ahí, yéndose ya para otro lado. Dios te dice hoy, todo lo que haces ocurre delante de mí. Todo. Y aunque vivimos o tratamos de vivir en dos niveles, de lo que mostramos y lo que realmente somos, para Dios eso no existe. Porque a veces mostramos lo que queremos revelar de nosotros, una cierta parte. Pero lo que realmente somos es nuestra verdadera vida, en la casa, en el trabajo, en todos lados. En este mandamiento se elimina esa división. No es lo que hago en la iglesia versus lo que hago en la casa o en el trabajo. Es todo ocurre delante del rostro de Dios. Por eso dice, no permitas que en tu corazón haya algo ajeno delante de Dios. La idolatría no es solo lo que pones en lugar de Dios, es lo que haces ignorando que Dios está presente. A lo mejor cuando decimos una insensatez, pensamos, no, pues es que Dios se quedó en la iglesia. Pero nuestra boquita debería de estar conectada con el entendimiento y el espíritu de que ahí donde la dijimos, ahí es donde Dios dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Te doy gloria, gloria y luego ahorita esto? ¿Cómo? No entiendo. A ver, que alguien me explique, dijo el otro. Desafiante, ¿verdad? Ahora llevémoslo a un nivel espiritual. Imagínate que en este lugar está lleno de cámaras, aunque Dios no es una cámara que te está viendo. Dios es una presencia viva, que donde quiera que vas, te está viendo, te está oyendo, te persigue. Es como una cámara en primera perspectiva, en primera persona, donde vas, lo que piensas, lo que ves, lo que hablas. ¡Uf! Así es Dios, esa es la presencia viva de Dios. No pecamos porque Dios no está, pecamos porque vivimos pensando que Él no está. Creo que si cambiáramos nuestra perspectiva, y sería un buen ejercicio en esta semana, cambiar nuestra perspectiva de Dios se quedó en la iglesia y pensar, Dios, perdóname, Señor, porque acabo de decir una tontería en mi cabeza. Acabo de pensar algo que... Dios me oyó, me vio. Eso es lo que significa la frase delante de mí. No solo habla de ubicación, habla de relación. Entonces está diciendo, no pongas nada entre tú y yo. No levantes sustitutos en medio de nuestra relación. En Génesis 17:1 le dijo el Señor a Abraham, dice la Biblia más bien, Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo,
Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le pidió? Integridad. Vive delante de mí en integridad. Vive consciente de que yo te estoy viendo. Anda en tu camino como si anduvieras delante de mí, porque es la realidad. Seamos honestos, ¿cuántas decisiones tomamos como si Dios no estuviera presente? ¿Cuántas cosas decimos? Lo que vemos, pensamos y todo lo que ocurre en el secreto de nuestro corazón. Todo eso ocurre delante de su rostro, aunque pensamos que Él no nos ve. Cierro entonces. Dios no solo quiere que no tengas otros dioses, quiere que vivas consciente de que Él está, aunque parezca que no está. Eso es lo que le pasó a los israelitas. 400 años vivieron pensando, te olvidaste de nosotros. Si Él se hubiera olvidado de ellos, cuando clamaron por un libertador, hubiera dicho, ya andaba yo hasta el otro lado. Es que me olvidé de ustedes, es que eran muchos. Al mismo tiempo están ahí quejándose. Mejor me fui por otro lado. Escuchó el clamor. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Los que se habían ido por otro lado eran ellos. Pero cuando clamaron y decidieron volverse, Dios los escuchó. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Entonces, lo que permites delante de Dios revela lo que realmente gobierna tu corazón. Si permites que entren y se arraiguen y se instauren y se instalen dentro de tu corazón cosas que no son de Dios, que son ajenas a Dios, doctrinas, pensamientos, modas también, porque existen las modas cristianas. No modas de ropa, estoy hablando de modas de modismos cristianos que hoy gobiernan, que yo cancelo, que yo arrebato, que yo le digo a los ángeles, que yo soy apóstol, que a mí el Señor me llamó a ser quién sabe qué, yo soy arcángel. ¿Por qué? Porque el de allá es arcángel y yo quiero ser ser viviente, y yo soy Enoc y yo soy cosas que no tienen nada que ver con Dios ni con su palabra. No permitas que nada de eso esté delante de Dios. Ahora entonces, todo junto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es como si Dios dijera que tus decisiones no busquen sustitutos, porque sabes que yo estoy siempre contigo. No decidas en tu corazón buscar algo ajeno, porque yo estoy ahí. Concluyo. Después de todo esto, ya no solamente queda como un mandamiento, ¿no? No tendrás dioses. Sí, ya. Espero que cuando acabemos la serie todos se sepan los 10 mandamientos de memoria. Que cuando les pregunten, ¿te sabes los 10 mandamientos? Amén. Mira, número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué significa eso? Ya le das lo que ya aprendiste. Significa esto y esto y esto y esto. Ahora no solamente queda como un mandamiento, ahora es como un espejo. ¿Quién quedó así como de... ¿O quién quedó así de... Chale? ¿Verdad? Retórico, exactamente, gracias hermano, es retórico, es para meditar. Este contexto no está, exponiendo solamente a Israel, está exponiendo el corazón de cada uno. Que podemos decir, no, esos israelitas tremendos, ¿verdad? Pero ¿qué tal uno? A veces podemos decir, Dios es mi Dios, yo lo honro, yo lo obedezco, yo lo sigo. Pero Él no solamente quiere ser eso de boca, quiere confrontar en tu corazón qué lugar Él está ocupando en tu vida. ¿Uno o ninguno? Que a veces decimos, sí, tú eres mi Dios, pero vivimos dependiendo de otras cosas. Dependiendo del materialismo, dependiendo de etcétera. Podemos cantar, pero confiar en nuestras propias fuerzas. Como ahorita cantamos, ¿no? Qué bonitos cantos, pero cuando Dios nos confronta nos dice, bueno, ahora te toca vivirlo. Y ya me alargué, ¿me regalan otros 5 minutos? Entonces aquí está la verdad que no podemos suavizar. Dios no comparte su lugar con nadie. Si Él es tu Dios, no permitas que otro ocupe su lugar.
No es que Él sea exigente, a veces lo vemos como, es bien, qué egoísta es Dios, ¿no? Que nomás nos quiere para Él. ¿Será que es egoísta? Él quiere ser el único en tu vida porque solamente Él tiene la capacidad de sostenerte. Solamente. Todos los que han confiado en otra cosa terminan dándose cuenta que no pudo. Todo lo demás eventualmente te va a fallar, se rompe, se agota o te traiciona. Todo. Pero Dios no. No hay un punto medio, no hay una zona neutral. O confías en Dios o terminarás confiando en algo más. Y ese algo más te va a arrastrar a un final que no quieres. Termino entonces. Hoy Dios no solo te está diciendo no tengas otros dioses, te dice vuelve a confiar en mí. Parece que te dejé, te sonó o te sentiste como que te abandoné. Aquí estoy, pero confía en mí. Yo sé lo que hago. Él sabe lo que está haciendo contigo. Él sabe los planes que tiene, planes de bien y no de mal. Si se lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando estamos en esos planes pensamos que, ay Dios, ¿a dónde me llevas? Déjate llevar. Hoy te dice el Señor, yo sigo siendo suficiente. Yo sigo estando presente en tu vida, en tu caminar. No solo es un llamado a obedecer, es un llamado a regresar. Dios no quiere ser parte de tu vida. Suena contradictorio, ¿no? Él demanda ser el Señor de tu vida. No solo quiere que lo traigas como un accesorio aquí. Mira, aquí traigo esta es mi cruz que me tocó cargar. Es un crucifijo así chiquito. Quiere ser el Señor de tu vida. Y que tú vivas para Él. Entonces, pongámonos de pie. Hoy en día muchos no están perdidos porque no conocen a Dios. Están perdidos porque siguen confiando en sí mismos. A pesar que el mandamiento dice, no tendrás. Ellos buscan sustitutos. Un Dios que me cumpla mis deseos. Un Dios que me bendiga por lo que yo doy, por mi esfuerzo. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia bendice porque es bueno. Y hace salir su sol sobre justos, nada más, porque son los que se portan bien. También sobre los que no se lo merecen, porque Él es así. Él da su misericordia y la renueva todos los días. Nuevas, dice la palabra de Dios, que son nuevas cada mañana. Y no dice, solamente sobre los justos hago salir el sol y solamente a ellos les renuevo mi misericordia y a los otros que se los lleve el diablo, ¿verdad que no? Porque Él no dice que Él ha retrasado hasta el día de hoy su venida porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces, ¿de qué Dios me están hablando aquellos que dicen, no, es que Dios es egoísta, que Dios solamente piensa en Él? Si Él está diciendo, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El problema es que la gente sigue confiando en sí misma. Siguen intentando salir por sus propias fuerzas, por sus recursos, por sus caminos, con su dinero, con sus posesiones. Yo porque puedo pago, porque tengo doy, porque ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que están adorando ellos, aunque lo digan. El día de hoy no necesitamos más fuerza, necesitamos rendirnos. No necesitamos más posesiones, necesitamos encontrar todo lo que necesitamos en Él. Él siempre será bueno. Él es su naturaleza. Porque mientras sigamos confiando en lo ajeno, nunca experimentaremos la suficiencia de Dios. ¿Quieres saber qué tan suficiente es Dios en tu vida? Renuncia a todo lo demás. Renuncia a todos tus esfuerzos, a todas tus posesiones, a todo lo que tú tienes y tráelo dijo aquel, tráelo al altar. Simplemente deja que se vaya si se tiene que ir. Ayuda si puedes ayudar. Sostén si puedes sostener. Y Dios te mostrará lo suficiente que Él es. Confía completamente en Él.
Ese día que lo decidas hacer, todo cambiará. Y entonces entenderemos lo que realmente significa no tener dioses ajenos delante de Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde.